Bueno, gracias por hacer espacio, dado las condiciones, cansado, enfermo y tras pasar estos momentos. Gracias. Te han dado buscando, no sé si desde hace 6 meses, algo así, desde hace 6 meses. Déjame colgar, espérame. Ya, es que me están llamando justo de Hispan TV, pero ya no. Estás, pero sí. No, pero Hispan TV tiene la mala costumbre siempre de llamar en los peores momentos. Te dicen 5 minutos una entrevista. No puedo, 5 minutos. ¿Es de Estados Unidos, Hispan TV? No, iraníes. Oh, iraníes. Sí. A ver, antes de entrar en materia con el problema, no el problema, con el genocidio en Gaza, dices que estabas en Irak, fuiste a Irak y anteriormente, si no me equivoco, estuviste en Irán. Ajá, en diciembre, enero estuve en Irán y ahora estuve en Irak. ¿En Irak estuviste por escala ahí o no. directo? Hicieron un congreso, como conferencias a favor de Palestina, y me invitaron. Y hasta ahorita exactamente no sé quién pagó eso, quién subvencionó el evento, pero yo creo que fueron los iraníes también, porque Irak no tiene el presupuesto para pagar eso, pero sí el gobierno de Irán. Entonces yo creo que fueron los mismos a los que me invitaron a finales del año pasado y comienzos de este. ¿Y qué tiempo estuviste en Irak? Estuve 11 días. 11 días. ¿Y qué te pareció? Espectacular, pero es un país destruido. O sea, los efectos de la ocupación gringa se sienten todavía. Está devastado el país. No hay estado como tal. O sea, se mantiene Irak por estos grupos de autodefensa, la resistencia interna, pero Irak es, o sea, o sea, la desigualdad social es muy evidente, profundamente. Vaya, como no hay Estado, o sea, ni siquiera hay servicio de limpia, seguridad social, y si le sumas que todo está destruido por todo lo que hicieron los gringos durante 15 años, y luego Daesh, que pues, también los patrocinan los gringos, peor aún, ¿no? Pero fue interesante porque yo primero estuve en una ciudad que se llama Karbala, que está al sur, y Nayaf, y es ahí donde está concentrada la mayor población chií de Irak. Por eso digo que yo creo que lo pagó el gobierno iraní. O porque son de la misma corriente. De la misma facción del Islam. Y es interesante porque me tocó el aniversario, bueno, hay un festival que se llama Arbaín, que conmemora la muerte de Hussein. No Saddam Hussein, el líder del chiismo de hace 1300 años. Entonces empató con lo que está pasando en Palestina, entonces fue un evento como muy emotivo y todo eso. Y ya después, pues porque ni modo de ir a Irak y no conocer Bagdad, ¿no? Entonces después yo pagué la estadía en Bagdad y me quedé en Bagdad 6 días más y bueno, ahí se puede apreciar mucho más todo lo que ha pasado en Irak, ¿no? Porque también ir hacia el sur, donde está estas ciudades, pues, digo, es como un escape de la realidad, porque es un festival religioso, una fecha religiosa, hay una peregrinación, es muy interesante, pero moverte a Bagdad ya ves como es un microcosmos de todo lo que ocurre en Irak, ¿no? Y sí es espectacular porque es una ciudad también con muchísima historia, pero también es muy trágico porque se siguen viendo los efectos de todo lo que hicieron los gringos, ¿no? Al menos 1 millón de iraquíes muertos, al menos. Por lo menos, sí, por lo menos, directa o indirectamente por los efectos de la invasión gringa, o sea, por ataques gringos, bombardeos, pero también hambruna, enfermedades que se podían tratar, pero había un bloqueo, etcétera, etcétera. Y luego al norte, por ejemplo, es muy distinto porque es el Kurdistán y reciben todo el apoyo de los gringos, de los israelíes incluso. Entonces, mientras viven una bonanza ahorita energética al norte, pues toda la zona árabe, digamos, está jodida por los mismos gringos. Y la invasión de Estados Unidos a Irak le benefició a Irán, ¿no? ¿A Irán? Uh-huh. Digo, a largo plazo sí, porque los gringos quitan a Saddam, instalan un régimen de caos, de todos contra todos, crean Daesh, el Estado Islámico, los logran expulsar y en ese vacío de poder, dado que el 65-70% de la población de Irak son chiíes, pues obviamente sí va a haber un acercamiento por parte de Irán. Lógico. Ajá. ¿Saddam Hussein era sunita?
Era suní. Sí, Saddam Hussein era suní. Era, yo creo que ateo. Saddam Hussein lo que hacía muy bien era mantener a raya todos los problemas interconfesionales, interétnicos, y excepto con los kurdos, por ejemplo, que casi los mata a todos con armas químicas, dadas por los gringos además. Entonces, cuando llegan los gringos, lo que buscaban era justamente eso, agudizar las diferencias étnico y lingüísticas y religiosas, con un caos como generalizado para que tarde o temprano Irak se fraccionara, se crearan varios países, uno de chiíes, uno de suníes, uno de cristianos y uno de kurdos. Y no lo lograron. Hasta ahorita, pues, solamente el Kurdistán, que oficialmente sigue siendo parte del territorio iraquí, pero vaya, es una separación virtual realmente, ¿no? Tienen sus propias instituciones, banderas, economía. Entonces, pues, Irak se está recuperando muy lentamente. Hay digamos, es la zona oriental de Bagdad, es la zona, digamos, de la burguesía y de los ricos iraquíes. Pues es otro planeta tal cual, ¿no? Hay mucho capital saudí, hay mucho capital catarí invertido, inmobiliarias, ya sabes, y el lado oeste es, digamos, el lado pobre, pues donde ves prácticamente la realidad del día a día de Irak, ¿no? Donde no hay Estado, no hay recolección de basura, hay mucha pobreza, hay gente durmiendo en las calles, hay mucha migración también de otros países, hay muchos trabajadores pakistaníes, etcétera, ¿no? Pero, pues sí, algo lo que va a pasar con Siria, por ejemplo, porque sin ningún en Siria. Uh-huh. Es lo que exactamente es la misma película, un desorden, no hay un gobierno central, aunque supuestamente hay un gobierno en Siria. ¿Cómo te sentiste? Tú eres ateo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cómo te sentiste en Irán siendo una teocracia? Bien, vaya, es muy difícil saber quiénes son ateos o no. Probablemente haya muchísimo ateísmo en Irán. Pues a fin de cuentas es una civilización ancestral muy desarrollada y también el pensamiento está muy desarrollado. Entonces seguramente hay muchos ateos y agnósticos. Oficialmente es una república islámica que, por supuesto, obviamente lo principal es el Islam, el Islam chiído decimano, pero atrás de eso también hay una forma de resistencia en contra de las instituciones occidentales también. Igual es bien difícil de comprender por acá porque generalmente a partir del socialismo, a partir de la Unión Soviética, que era profundamente, no se fomentaba el ateísmo, pero se declararon ateos. Muchos piensan que ir en contra del orden establecido es justamente eso, ¿no? Declararse frontalmente ateo en contra de los poderes convencionales. En este caso, en Occidente, en contra de la Iglesia católica, protestante u ortodoxa. En Irán pasó algo lo contrario, porque, por ejemplo, lo más conservador en suelo iraní antes de la revolución era justamente un gobierno que, aunque no se declaraba ateo, sí comulgaba mucho con Occidente de la libertad religiosa, pero, por ejemplo, las iraníes que iban en las calles, no sé, que traían el chador puesto, se los arrancaba la Sabak, que era la policía de Reza Pahlavi en las calles, ¿no? Entonces, cuando intentan acabar con el gobierno de Reza Pahlavi, del Shah, toda la gente, el 90% de la población, incluso las mujeres, se ponen el velo y se manifiestan con el velo, porque a fin de cuentas, esa es una decisión personal. Y se sigue viendo, de hecho, todavía en Irán. En Teherán, concretamente, yo creo que el 60% de las mujeres que vi no llevaban velo, iban con el cabello descubierto. Y muchos dicen, pero eran cristianas. No, es imposible que esa cantidad hayan sido cristianas. Lo que pasa es, una cosa es lo que pasa en las grandes ciudades y otra cosa también en los pueblos, que son mucho más conservadores y tradicionalistas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay una policía, una guardia islámica, pero esa se enfoca más, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, contrarrestar propaganda occidental, que justamente, y promonárquica, por ejemplo, porque tenemos ahí al hijo del último Shah, de Reza Pahlavi, que hasta hace unos meses lo querían colocar si lograba a los gringos acabar con el gobierno de Teherán, ¿no? Tenían como este sujeto listo para asumir el poder, pero pues no tiene popularidad alguna. Entonces yo me sentí extremadamente cómodo, no hay como una persecución de la gente, eso también es como una impostura occidental. En Teherán te sientes extremadamente seguro, las mujeres se sienten muy seguras. Tú ves Teherán es una ciudad, es una megalópolis, no llega a ser del tamaño de la Ciudad de México, pero son como 17, 18 millones de personas. Es enorme la ciudad. Entonces, tú puedes ir caminando en las calles, no sé, en la madrugada, en un barrio
de clase popular y no te pasa absolutamente nada, ¿no? También los valores son muy distintos. Ahí, por ejemplo, el crimen como tal, en el mundo islámico en general, pero también dentro de la sociedad iraní está muy mal visto, porque no nada más es una mácula para ti, sino también para toda tu familia y para toda la sociedad que en teoría busca desprenderse de esas cosas. Entonces, yo me sentí muy cómodo y mucha de la gente, muchos invitados occidentales, por ejemplo, no sé si todos, pero muchos de ellos también son ateos y son agnósticos. También invitaron a los eventos que fui cristianos de todas las denominaciones, armenios, católicos, protestantes, y no hay como ninguna profunda diferencia. ¿Cuáles podrían ser las mayores diferencias? Bueno, sí, eso es muy iraní, por ejemplo. La gran diferencia es que es muy complicado a veces tratar con los iraníes. Es una sociedad son personas muy reservadas. Explícitamente no es como con los árabes, por ejemplo. Con los pueblos árabes tú te sientes en América Latina porque todo el tiempo están haciendo bromas, riéndose, muy parecido a lo que ocurre en nuestros países. Con los iraníes no, los iraníes son muy distintos, son muy reservados, y al parecer esto también antecede incluso a la Revolución Islámica. Pues es una civilización distinta, una civilización también ancestral que lleva pues, prácticamente 4.000, 5.000 años de continuidad. Entonces sí tiene una visión muy distinta del mundo, y la cual se reforzó además en 1979 con la Revolución Islámica. Pero más allá de eso, ya cuando los conoces, cuando rompes como esa barrera cultural, son extremadamente buenas personas, son muy cálidos contigo, te tratan muy bien, son excelentes anfitriones, lo mismo que los pueblos árabes y en América Latina. Entonces sí, yo no encontré creo que ningún país que haya viajado de la región, de mayoría islámica, creo que he encontrado problemas, digamos, por diferencias culturales, por decirlo así. El Shah que derrocaron fue el que fue a parar a Cuernavaca. Sí, ¿cómo se llama? En un como que todavía existe este lugar, Las Margaritas o Las Camelias, ¿no? Es como una finca. Una finca. Así enorme. Ajá. Y cuando lo derrocaron, estaba un gobierno electo democráticamente anterior a él. Cuando el Shah, bueno, primero había otra dinastía. El Shah era de la dinastía Pahlavi, el segundo de esa dinastía. Antes de eso había otra dinastía que se llamaban los Qajar. Los Qajar gobernaban desde el siglo XIX. Ellos son los que firman con Gran Bretaña que permiten que los británicos puedan explotar y adueñarse del petróleo en sol iraní. Cuando empieza a haber levantamientos, estoy hablando en los 20s, cuando empieza a haber levantamientos en contra de esta dinastía populares porque estaban regalando los hidrocarburos tal cual, Gran Bretaña se preocupa de que esta dinastía ya no pueda tener el control, entonces lo saca y coloca otra dinastía, que es la dinastía Pahlavi, primero con el padre del último Shah y posteriormente con este hombre. Debido a la presión social, hay manifestaciones constantes y entonces se convierte en una monarquía constitucional con un régimen parlamentario. En ese momento colocan en las elecciones como primer ministro, sale un personaje que se llama Mohammad Mossadegh. Mohammad Mossadegh era de centro izquierda, y él intenta modernizar todo el país, comenzando con procesos, por ejemplo, en primer lugar una reforma agraria y en segundo la reforma de hidrocarburos, nacionalizar todos los hidrocarburos. Él siguió de hecho muy de cerca lo que realizó Lázaro Cárdenas en México. Estoy en el 51-52. Entonces, el Shah de Irán a regañadientes pues tiene que gobernar. Bueno, él no hacía nada, era un adorno realmente. Entonces, cuando llega Mohammad Mossadegh al poder e intenta hacer esto, los británicos y Estados Unidos deciden intervenir con la Operación Ajax, con uno de los hijos de Roosevelt, Kermit Roosevelt, interviene en Irán a través de ataques de bandera falsa, compran militares, etcétera, y detienen a Mohammad Mossadegh, le hacen un juicio entre comillas, una pantomima pública, lo humillan, acaba muy mal Mossadegh en un arresto domiciliario durante varios años, y el Shah pues, sigue gobernando con títeres en el gobierno afín, y el petróleo sigue fluyendo hacia Gran Bretaña y Estados Unidos hasta el 79. En ese inter, Reza Pahlavi, el Shah, crea una policía secreta que es la Savak, que la crea de hecho los sionistas y
y Estados Unidos crean esta policía para reprimir a cualquier crítica, tanto a los fundamentalistas islámicos chiíes como también a los socialistas y a cualquier grupo que fuera en contra del régimen era reprimido y eran encarcelados, torturados y desaparecidos. Muy a la usanza de lo que ocurrió en América Latina con el Plan Cóndor y las dictaduras, ¿no? Uh-huh. Hasta el 79 que viene la Revolución Islámica. Después de eso los gringos quieren tener el control de Irán, arman hasta los dientes al otro lado de la frontera, del lado árabe, a Saddam Hussein, que traiciona el panarabismo del partido Baas, árabe socialista, le dan armas y ahí comienza la agresión de la guerra Irak-Irán. Dura 10 años, de cada bando hay 1 millón de muertos, y después de eso, a partir del 91-92, comienzan las agresiones, digamos, multidimensionales híbridas en contra de la República Islámica. Ataques terroristas, la propaganda, estrangulamiento económico, bloqueo, etcétera, ¿no? Lo que se vive hasta ahorita, orquestado todo por Washington y por los sionistas. En el 79 era ya desde entonces un gobierno teocrático, desde el 79. Sí, a finales del 79, cuando Ruhollah Khomeini, el ayatollah Khomeini, regresa de París, que estaba en el exilio, y ya aterriza y ahí comienza la República Islámica, que ha tenido también sus fases. Hay fases mucho más relajadas, más liberales, otras más conservadoras. Ahorita estamos en un gobierno ni muy, muy, ni tan, que a veces, socialmente hablando, y creo que también le falta bastante en cuestiones de defensa, el gobierno de Masoud Pezeshkian, el actual presidente, porque lo que pasó en los últimos meses en contra de Irán no se puede permitir. Hay muchísimos errores logísticos y de inteligencia con respecto al interior, o sea, que existieran un ejército prácticamente de agentes sionistas dentro de Irán. Eso es imperdonable, ¿no? Entonces, bueno, pues es un país en estado de guerra desde el 79 porque lo han buscado destruir desde aquel entonces, ¿no? Y principalmente lo han buscado destruir por su riqueza petrolera. Ese es un punto, porque no pueden, no soportan que exista un gobierno que sea antagónico, que no puedan domesticar, como lo que ocurre al otro lado del Golfo, con los Saud, con los Al Maktoum, los Al Thani en Qatar, todas las dinastías, o en Egipto de Al-Sisi, o los jordanos, etcétera. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, temen mucho que esto se expanda a otros contextos, que pueda llegar una revolución de corte islámico, por ejemplo, Arabia Saudí, que se instale una república islámica y que acabe con los wahabíes en Arabia Saudí, que además también es uno de los mayores productores de petróleo a nivel global, y también por su posición geoestratégica, porque si tú ves dónde está la República Islámica de Irán, hacia el oeste inmediato tiene Irak, el mundo árabe, ¿no? Luego hacia el oriente tiene todo Asia Central. Hacia el norte tiene el Mar Caspio, donde comparte aguas territoriales. Bueno, su límite territorial acuático es la Federación Rusa. Rusia tiene costas en el Mar Caspio, que es un mar cerrado, porque tiene acceso al Cáucaso también. De hecho, los gringos ahorita están intentando controlar Armenia y Azerbaiyán para poder agredir a la República Islámica desde la zona caucásica. Y hacia el sur tienes a Pakistán y tienes a Afganistán. Entonces, si tú controlas el territorio iraní, tienes acceso prácticamente a la mitad de Asia. Entre eso, a Rusia, por ejemplo, Asia Central y el subcontinente indio. ¿La economía de Irán ha estado en un boom en los últimos años? Sí, de hecho es impresionante. Tampoco conozco toda la geografía iraní, pero Teherán es una ciudad donde se puede ver ese cambio tecnológico importante. Si tú vas a países árabes, por ejemplo, por lo menos de los que yo conozco, no vas a apreciar ese desarrollo tecnológico, mientras que en Irán es totalmente distinto, es una potencia tecnológica. Y no me refiero nada más a armamentista, hipersónica y aeronáutica, sino también en medicina, en ciencia, en biogenética, investigaciones de todo tipo, en tecnología digital y demás, y también porque cuentan con el apoyo de otras potencias, ¿no? Por ejemplo, la República Popular de China y la Federación Rusa. Su economía se ha vivido un boom, pese a las sanciones, pese a las agresiones, también porque se ha vinculado, es parte de los BRICS también, es de los primeros adherentes a los BRICS después de los fundadores. Entonces tiene muy buena relación con las potencias asiáticas, con Rusia y con China, incluso intercambio de tecnología militar. Entonces sí, se vive un boom la economía
iraní también es un país autosuficiente, que eso es muy importante, ¿no? Tiene industrias, por ejemplo, alimentaria y demás, lo cual otros países no tienen, que ahí pueden, por ejemplo, si tú le haces un estrangulamiento económico, un bloqueo a países, por ejemplo, como Cuba, pues obviamente no tiene, es un contexto isleño, además, no así Irán. Irán, por supuesto, hay efectos, no se puede negar. Sin embargo, debido a la diversificación de la economía y las materias primas que abundan en Irán, no solamente petróleo o gas natural, es mucho más fácil evadir esas sanciones y esas agresiones. Terminó beneficiándose del bloqueo, ¿no? Porque se abrió a China, a Rusia y otros países, ¿no? Sí, por supuesto. Y países que, por ejemplo, en los años 80 no tenían muy buena relación. Vaya, no había relación tal cual. Por ejemplo, la relación entre la Unión Soviética y la República Islámica, en los primeros años de la República Islámica y en los últimos años de la Unión Soviética, no era buena. La relación histórica entre Rusia y los sucesivos estados iraníes tampoco ha sido excelente. De hecho, antes el territorio iraní llegaba mucho más al noreste, alcanzaba, por ejemplo, el Dagestán, que ahorita está en suelo ruso, eso e iraní. Los rusos en época de Catalina la Grande, en el siglo XVIII y XIX, se adueñan de esa región. Entonces, durante los últimos 200 años la relación nunca fue buena. Y esto cambió justamente a partir de los años 90, cuando ya en la época postsoviética y en la segunda década de vida de la República Islámica de Irán. De hecho, cuando estaba Reza Pahlavi todavía, el último Shah, hubo durante 5 o 6 años con su papá todavía una república socialista dentro de Irán, vinculada a la Unión Soviética por la cercanía que había. Entonces, una de las labores que hicieron los británicos que le impusieron al gobierno era acabar con esas repúblicas. Pero en este momento la relación entre Moscú y Teherán es, no sé si excelente, pero es muy buena la relación económica y política.